Y precisamente para entender un poco más, con calma y mejor estos números, está con nosotros Claudia Maldonado, la Coordinadora General de Medición de Pobreza y Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social del INEGI. Gracias. Buena tarde, Claudia. Muy buenas tardes, Alejandro. Gracias por la invitación. Al contrario, parecen buenos números, buenas noticias. El número así grandote, se redujo la pobreza o el número de personas en pobreza extrema a tantos millones, pero digamos, hay distintos matices de estos números. Efectivamente, Alejandro, como bien señalas, lo primero que quiero decir es que cualquier avance en uno, dos o todos los indicadores que captura esta medición son una buena noticia para el país. Entonces, en esta medición tenemos una reducción de todas las carencias sociales, tenemos una reducción de la población en situación de pobreza multidimensional, la que corresponde a la población en pobreza moderada y también de pobreza extrema. Al mismo tiempo, un indicador que ya destacaste también es que aumenta el porcentaje y el número absoluto de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por carencia social, que son aquellas personas que tienen al menos uno de estos derechos vulnerados, es decir, no cuentan con el mínimo para acceder al menos a uno de estos derechos. Y estos datos son para el ámbito nacional. De acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social, también publicamos los datos por entidad federativa y la fuente de datos nos permite hacer esta desagregación analítica y ahí vemos los enormes contrastes que caracterizan al país. ¿Por qué vale la pena para dar a esta información el mejor uso para la toma de decisiones, para que podamos apreciar todas las dimensiones, todas las perspectivas que nos permite capturar un enfoque de medición como el que tenemos en México? Es muy importante identificar todas las otras variables. Y aquí yo destaco, por ejemplo, la relativa estabilidad de la estructura de las carencias. A pesar de que tenemos avances, la carencia más importante en el país sigue siendo la de seguridad social, seguida de la carencia por acceso a la salud, y vemos que en este caso particular de salud no estamos todavía en niveles de 2016, que en el periodo que estamos analizando en este momento, porque la serie es comparable para este periodo, vemos un aumento dramático de la carencia por acceso a servicios de salud con una clara recuperación, pero no suficiente para siquiera tener los niveles de mínimos para acceder a los servicios de salud que teníamos en 2016. Y lo mismo ocurre con las otras carencias, que aunque puedan parecer menores en términos porcentuales, estamos hablando de la vulneración y de la restricción monetaria que enfrentan las personas todos los días. Y cuando ponemos el foco en las personas, que es la característica de tener este enfoque de derechos, pues es necesario que tomemos con toda seriedad que a pesar de los avances indiscutibles y que debemos, por supuesto, reconocer y analizar, tenemos a 7 millones de personas en situación de pobreza extrema. ¿Cómo se llevó a cabo esta medición? ¿Cuáles fueron los parámetros que se utilizaron? Mira, como tú sabes, esta es la primera vez que esta medición la realiza el INEGI. Esta es una función que correspondió históricamente desde la Ley General de Desarrollo Social al Coneval y es una medición que se ganó la credibilidad, la confiabilidad que tiene hoy en día gracias al trabajo de técnicamente riguroso, transparente, público y replicable que realizó el Consejo. El INEGI recibe esta facultad con un mandato expreso de la ley y con la vigencia plena de los lineamientos que emitió en su momento Coneval para realizar esta medición siguiendo la misma metodología, utilizando la misma fuente de información y realizando las mismas operaciones estadísticas que son necesarias para utilizar adecuadamente la información que proviene de la INIG y producir resultados que sean consistentes con la metodología que utiliza el Coneval, que se caracteriza, como ya se le añadí, por el enfoque de derechos y el reconocimiento del espacio de bienestar económico.
hicimos exactamente los mismos pasos que mandata la metodología. Por supuesto, después de un cambio institucional Sí. en el que la nueva Casa de la Medición es un órgano autónomo con autonomía técnica y de gestión, pero con un modelo de gobernanza diferente. Ya. ¿De qué manera han influido los programas sociales en estos resultados? Mira, lo que debemos tener todos muy claro es que el gran factor detrás de estos avances es, sin lugar a dudas, el trabajo que proviene el ingreso que proviene del trabajo y la recuperación del ingreso laboral, es decir, cuestiones asociadas a lo que ocurre en el mercado laboral, como el aumento del salario mínimo, reformas en el espacio de la legislación laboral que afectan el mercado laboral, son la variable de mayor peso detrás de estos avances. Al mismo tiempo, es cierto que hay un aumento, un esfuerzo importante de el gobierno de México en los programas de transferencias, las transferencias por programas sociales, pero la realidad es que el segundo componente que pesa más en esta explicación es el rublo de transferencias que no incluye exclusivamente, es decir, primero, ingreso laboral, segunda explicación del ingreso per cápita, del ingreso corriente total per cápita mensual que utilizamos para identificar a esta población. El siguiente componente son las transferencias para toda la distribución del ingreso en el país, pero ese rubro de transferencias no es exclusivamente la transferencia asociada a un programa social. Ahora, si hacemos este ejercicio, que es algo que publicó el propio INEGI, que es un ejercicio hipotético que también realizó el Coneval en su momento, es que si analizamos qué hubiera pasado con la pobreza multidimensional en presencia y en ausencia de las transferencias por los programas sociales, tenemos vemos dos cosas con toda claridad. La primera, que aún en ausencia de las transferencias por los programas sociales, hubiéramos visto una reducción en los indicadores de 2022 a 2024 y que en todos los casos el valor que obtenemos de la pobreza multidimensional sin transferencias de programas sociales es mayor al que obtenemos con la presencia actual de los programas sociales como componente del ingreso de las personas. Y esto es muy intuitivo porque se trata de transferencias que abonan al ingreso de los hogares. Entonces, cuando comparamos el ingreso de las personas con una transferencia que aumenta su ingreso en términos relativos, no de la manera determinante que lo hicieron los ingresos del trabajo, sí hay una contribución directa a la reducción del valor del indicador de la pobreza. Quiero destacar que no podemos hablar en sentido estricto de impacto de los programas sociales o efecto, porque esa es una pregunta que nos puede contestar la evaluación de impacto, que requiere otras estrategias metodológicas para aislar todos los factores que cambian en el tiempo y que pueden estar afectando el valor final de este indicador. O sea, para decirlo con otras palabras, a ver si lo entendí, el ingreso de las familias por generado del trabajo es la fuente fundamental de su capacidad y su capacidad de compra, ¿no? Digamos. Y, Así es, y sin duda. aunque los programas sociales, lo que reciben las familias por programas sociales, abona, el trabajo sigue siendo fundamental. Quien deje su trabajo para recibir programas sociales va a estar en problemas. Sí, no hay ninguna razón empírica para imaginar que eso está sucediendo. Ajá. Y lo que tenemos es el peso del ingreso laboral con un periodo en el que se recupera el valor real del ingreso laboral por las reformas, por el aumento del salario mínimo y las reformas laborales. Ujú. Y también, si me permites, Alejandro, destacar que de todas formas, es imprescindible que pongamos mucha atención a las carencias, porque si leemos a las carencias con la perspectiva de derechos centrada en las personas que implica esta metodología, cada eh, una carencia social supone la vulneración de un derecho. Ujú. Entonces, mientras no logremos que se cuente con los mínimos necesarios para que
las y los mexicanos podamos ejercer nuestros derechos sociales, pues no podemos hablar de una misión cumplida en materia de desarrollo Ya, social. lo entiendo bien. Maestra Claudia Maldonado, gracias por esta explicación y por su tiempo. Muchísimas gracias por este espacio y por la invitación. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Claudia Maldonado, de Medición de la Pobreza del INEGI.